Al aire vamos. Arrancamos un nuevo bloque desde acá, desde la 92.3 FM, Palabra Viva, la voz de Dios hecha radio. Desde acá, desde Moreno, desde la República Argentina y para el mundo, haciendo radio, transmitiendo la palabra del Señor. Así que bueno, ¿quién te habla? Es el pastor Diego Gómez. Somos el Ministerio Jesús, el camino, la verdad y la vida. Así que bueno, acá estamos disfrutando de buena música, disfrutando de la palabra de Dios. Ya hemos orado, hemos puesto este programa, le hemos dicho a nuestro Dios y a nuestro Creador que se encargue Él de usar nuestras vidas. Porque cuando nosotros tomamos esa postura y nos determinamos y decimos, Dios, eres tú el que tiene que hablar a través de nuestras vidas y no nuestra sabiduría humana. Así como dijo Pablo, no, lo que yo hablo con palabra del Señor, con la palabra de vida. No hablo con sabiduría humana. Así que bueno, como les iba a decir como les dije, pero no me acuerdo si lo dije o no, pero lo voy a repetir. Somos el Ministerio Jesús, el camino, la verdad y la vida. Así que bueno, acá estamos, queremos tocar un tema hoy, un tema muy importante que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 6. Así que busca en tu Biblia, vos que estás del otro lado, busca tu Biblia, lapicera y papel, como había dicho hoy al principio del programa. Estamos todos los miércoles, voy a aclarar a la audiencia que estamos haciendo un video para subirlo a YouTube y para subirlo a Facebook. Así que bueno, estamos todos los miércoles a partir de las 18 horas y hasta las 20 horas, acá en FM 92.3, FM Palabra Viva. Así que bueno, también estamos los viernes a partir de las 19 horas y hasta las 21 horas, también para hacerte compañía, acá en este programa al cual llamamos Jesús Libérame. Así que bueno, quiero ir al libro de Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, que habla de la armadura de Dios. Así que bueno, voy a estar leyendo del versículo 10 hasta el 18. Hasta el 18 solamente. A ver, no, hasta el 19, perdón. Te doy tiempo para que busques tu Biblia, vos que estás del otro lado escuchando la radio. Lapicera y papel, así que bueno, y vamos a tomar nota, ¿no? Esto va a generar una controversia porque cada uno trata hay diferentes doctrinas, ¿no? Hay varias doctrinas, así que bueno, pero nosotros nos tenemos que basar en la doctrina de Jesucristo, basarnos en todo lo que está en la palabra de nuestro Dios, ¿no? Dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, si bien las escribieron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Yo en un tiempo, cuando tenía poco conocimiento de la palabra del Señor, me había quedado con que la armadura de Dios, la cual nos enseña acá, yo lo tengo como título así, toda la armadura de Dios, en mi Biblia Reina Valera 1960, me había quedado con que la armadura, nos podemos poner la armadura, sacar la armadura, planchar la armadura, lavar la armadura, eso era lo que me habían enseñado y yo me quedé, yo lo digo agrego algo gracioso, como un chiste, pero bueno, si bien yo me había quedado con eso, que cuando estamos en la guerra espiritual, haciendo una intercesión, haciendo una guerra espiritual, entre medio de varios hermanos. Y yo decía, me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, Señor, el lomo con la verdad, esto, lo otro, pin, que me pongo, agarro la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y después me puse a leer más detenidamente, gracias a Dios, porque ya algunas cosas no me cerraban y digo, ¿por qué enseñan esto? Si la Biblia dice esto. Así que bueno, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Así que bueno, eso me ayudó para bien, a querer aprender más, a introducirme en profundidad a la palabra de Dios, a escuchar prédicas, a tomar todo lo que sea que esté relacionado con la palabra,
Así que bueno, lo empecé a aplicar a mi vida, ¿no? Así que bueno, por eso vamos a leer en Efesios capítulo 10 en adelante. Yo le puse como título de la enseñanza la armadura de Dios. Así que bueno, dice así. Voy a leer bajo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea Él quien esté ministrando las vidas y no que sea mi sabiduría humana, ¿no? Que no tiene arte ni parte en su palabra, ¿no? Dice, porque nuestros pensamientos, dice la Biblia que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, así que los caminos de Él son diferentes, así que bueno, sus caminos también son diferentes, son más altos que los nuestros, son diferentes a los nuestros, así que bueno, por eso que sea Él hablando. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y por mí, dijo Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él. Perdón, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea Dios por su palabra. Así que bueno, y acá tengo mis apuntes. Y así que bueno, lo que es el capítulo 6, versículo 10, dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Buscándolo a Él en oración, humillándonos en su presencia. La Biblia dice que Él al soberbio le resiste, pero un corazón contristo y humillado Él no rechaza. Él está ahí para abrazarte, para fortalecerte, para llenarte con su amor a través de esa fortaleza que buscamos de Él. Porque cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, cuando estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vemos la circunstancia, el problema, la enfermedad, lo vemos desde otra perspectiva. Lo vemos desde otra perspectiva. Así que bueno, porque estamos fortalecidos, porque lo digo personalmente, muchas veces he estado flaqueando, apagado en oración, no al 100%, y bueno, y eso me llevaba también no buscar verdaderamente al Señor, no me llevaba a buscar al Señor, y porque a veces estaba cargado por algunas cosas, por otras como todos, ¿no? Porque digo lo que dice la Biblia, ¿no? Todos nosotros somos seres humanos que tenemos debilidades, falencias, tenemos errores. Siempre hago a veces, por lo general, hago una comparación con Elías, con la nación de Israel, con Elías cuando se dejó morir, cuando él se dijo, no, ya está, llévame Dios, ¿para qué si mirá lo que está pasando? Se había dejado morir, pero Dios dijo que no. En su inmenso amor y su misericordia, si no recuerdo mal, fue que mientras él estaba acostado hizo crecer una calabacera y a través de eso lo protegió del sol. Después vino un ángel y le dio de comer y dijo, ve porque el largo camino te resta.
debilidad. Hablamos del rey David también, cuando se metió en la cueva, también cuando estaba atravesando algo malo. A ver, ¿a quién más podemos ver? Bueno, la nación de Israel, que le decía, como dije en programas anteriores, que le decía a Moisés: ¿por qué? ¿Por qué nos sacas de acá? ¿Por qué nos sacas de acá? Sí, ¿por qué nos sacaste? ¿A qué nos trajiste acá al desierto a morir? Nos hubiéramos quedado. Y varias veces citan lo mismo ante Moisés, la queja. Así que bueno, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando está fortalecido en el Señor, es diferente porque mira las cosas con otra perspectiva, con paz. Así que bueno, por eso la Biblia nos enseña que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo en mi Biblia me lleva a Efesios, tiene una concordancia con Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15, que habla de la fortaleza del Señor. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, a ver si lo anoté bien. Sí, versículo 15, capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahí está, eso es lo que me lleva a Efesios capítulo 6, versículo 10, y tiene una concordancia con Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 19. Termina hablando el 19, si bien sigue hasta el versículo 23. Pero dice el 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Así que bueno, a ver si anoté algún versículo más. Sí, Colosenses capítulo 1. Estamos hablando de la armadura de Dios, ¿no? Dijo Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Tenemos que tener de su fortaleza, buscar de su fortaleza. Dije Colosenses. Efesios, Filipenses, creo que está después de Colosenses, sí. Colosenses capítulo 1, 24 al 29. Colosenses 1, del 24 al 29. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, dice, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bendito sea Dios por eso. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros. Gloria a Dios, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, en mí, decía Pablo. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que Pablo, por eso digo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que esa potencia que viene de Él nos dé la fuerza necesaria para ir y cumplir con el propósito, ¿no? Para el cual fuimos, que Dios no nos preparó desde antes de la fundación del mundo y para que lo podamos ejecutar en la tierra. Así que bueno, eso fue lo que quería hablar del capítulo 6, versículo 10 de Efesios. Después Efesios, dice en Efesios
Vamos a Efesios otra vez. Efesios capítulo 6. Voy a poner unos separadores a mi Biblia que tengo acá. Acá está. Efesios 6. ¿Dónde está? Acá está. Dice el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Eso está en Efesios, dijimos capítulo 6, versículo 12. Yo había notado acá una concordancia con Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Bendito sea Dios por su palabra. Del versículo 24 al 27. 9. Dice así. Del 24 al 27. Esforzados por una corona, lleva de título estos versículos. Dice: ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Está hablando de la carrera, ¿no? de un ejercicio, ¿no? de un atleta. Y habla también de nosotros, la carrera, ¿no? que tenemos como hijos de Dios, ¿no? que tenemos que llegar a la meta, como dice acá, ¿no? para recibir una corona corruptible ellos, pero nosotros una incorruptible, ¿no? El premio, si bien una corona o un trofeo, ¿no? La Biblia nos enseña también que nuestro galardón va a ser grande cuando lleguemos a su presencia. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bendito sea Dios por su palabra. ¿Dónde me había quedado? Acá en el 12. Habíamos leído todo lo que es el 12, ¿no? Si bien tenemos una carrera, tenemos un propósito, y el diablo siempre está, ¿no? Siempre están los demonios, siempre está el diablo. Incluso también tenemos nuestra carne, ¿no? Porque a veces, como dije en unos programas anteriores, a veces le echamos siempre la culpa al diablo. Y si vamos a la Biblia, también nuestra carne tiene debilidades, porque si vamos a Gálatas, Vamos a Gálatas, que habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿no? Y en ningún momento lo nombra al diablo, al menos en esta parte, ¿no? Porque a veces nosotros también tenemos en realidad tenemos esa tendencia de lo que es la carne, ¿no? 5:19. Vamos del 16 en adelante. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Termina en el versículo 26. Si bien sabemos que la vanagloria de uno, la vanagloria viene de la carne, ¿no? Porque uno se jacta de las cosas que hace, así que bueno, yo creo que es algo malo vanagloriarse y tener envidia, ¿no? Pues es una obra de la carne también, así mismo lo dice acá, ¿no? Lo dice acá en el versículo 26 y en el versículo 21 dice envidias, homicidios, borracheras. Así que bueno, porque un demonio calculo que no va a venir y te va a traer un cajón de cerveza y te va a decir, toma, emborrachate. Vos mismo vas a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, y ahí está en vos si te vas a embriagar o vas a tomar hasta cierto punto y dices, bueno, ya no quiero más. Quizás sos un cristiano y tomás vino, cerveza, porque yo he escuchado varias veces donde dicen que no, que la bebida es algo diabólico, el vino, la cerveza. Pero yo creo que no, porque la Biblia dice, ¿no? Si te es ocasión de caer, déjalo, dijo nuestro Señor. Y cuál es una de las cosas que quiero añadir es, dice que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Jesús tomaba vino, no digo que era que se tomaba 1 litro ni no sé cuánto, pero el Señor tomaba. Así que bueno, yo creo que no es nada diabólico, sino que está en la carne, ¿no? Está en la carne, está en uno mismo. Está en uno mismo, así que bueno, aparte cuando uno se emborracha, lo dice la Biblia, ¿no? El vino, dice, no os embriaguéis del vino, dice, ¿no? Dice, sino embriagados del Espíritu Santo de Dios, porque el vino tiene disolución. Y no recuerdo bien el significado de disolución porque como estoy grabando este video, si no lo busco en el diccionario del celular. Así que bueno, tengo entendido que disolución es cuando no tenés noción de lo que haces. Estás haciendo algo malo y lo estás haciendo y no tenés noción de lo que estás haciendo. Eso cuando estás borracho. Lo digo por experiencia, porque no es que me lo contaron, pero bueno, si bien estando antes de estar en el Evangelio, bueno, tomaba, pero demasiado, así que bueno, gracias a Dios que Dios me sacó de ese lugar, ¿no? De ese lugar, así que por eso doy gloria y honra a Dios, que acá estoy, ¿no? Acá estoy para poder dar un consejo y poder decir de la manera que uno puede dejar eso, ¿no? Puede dejar la bebida o algo que te lleve a pecar, ¿no? En la carne. Como dije en Gálatas, como leímos en Gálatas, borracheras y muchas cosas más, ¿no? Envidias, celos, pleitos, disensiones y muchas cosas más. Pero bueno, gracias a Dios porque tenemos su palabra y tenemos su espíritu. Cuando estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos resbala y que estamos, como estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, dejamos de lado todas esas cosas que son las obras de la carne. Vamos a seguir leyendo en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, estamos hablando de la armadura de Dios. Nos habíamos ido a Efesios, nos quedamos en Efesios 6:12 y yo había anotado algo acá de Efesios 6:12. Leímos Corintios 9, 1 Corintios 9 del 24 al 27 y ahora vamos a Romanos capítulo 8 del 31 al 39. Romanos 8, porque habíamos leído el 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si bien, como decía, no siempre es el diablo, pero el diablo también está ahí y bueno, genera cosas para hacernos caer, ¿no? Siempre genera, él conoce las debilidades, ¿no? de cada uno, solamente él puede conocer las debilidades, pero no conoce los pensamientos, porque el único que conoce los pensamientos es Dios. Así lo dice en Isaías, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero dice que engañoso es el corazón del hombre, solo tú lo conoces, oh Dios. Vamos a Romanos 8, del 31 al 39.
Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, gloria a Dios por su palabra, porque dice que nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios. También vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, 22. Me pasé. Primera de Pedro 3, 22. 3, 22. Acá está. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice, ¿no? Habla de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Así que a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades, dice. Así que bueno, yo creo que cuando habla que ni principados, ni potestades, ni la muerte, quizás por morir por causa de Cristo, ni las muertes nos va a separar, porque nos vamos a ir con Él, ¿no? Si bien pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Así que bueno, relacionado con esto, con principados, con potestades, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, decía, ¿no? Dice en Efesios, sino contra principados, contra potestades. Yo hoy me venía a la mente lo que fueron los nazis, ¿no? Con el pueblo judío. Todo lo que generó, ¿no? Este hombre, Adolf Hitler, no sé si me va a salir bien, Adolf Hitler, todo lo que generó, ¿no? Todo lo que se generó a través de esos demonios, ¿no? Que generaron a través del odio que generaron hacia el pueblo judío. Y bueno, y yo creo que esa es ahí podemos hacer una comparación con lo que dice, ¿no? Con lo que dice de porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, ¿no? Yo creo que también ahí el diablo desplegó su fuerza, todo lo que es todas sus huestes de maldad, ¿no? Para destruir, ¿no? El pueblo. Creo que fueron 6 millones de judíos los que murieron. Soy de mirar eso, varias veces he visto en la televisión pública, en Canal 7, he visto en YouTube también. Me interesa saber por lo que pasó el pueblo judío, la manera, no es que es algo como, no me sale la palabra ahora, es algo malo, uno que tiene un morbo, ¿no? Porque la verdad que fue algo tremendo, algo muy triste, algo muy fuerte lo que pasaron, ¿no? Gente de todas las edades, el odio, ¿no? El odio, todos los argumentos satánicos que pasaron por el pensamiento de ese varón, ¿no? Y ese varón, por esos pensamientos, por esos argumentos diabólicos, arrastró a tantas personas. La otra vuelta estuve estudiando, yo no sabía, yo pensé que a todos los alemanes, a los soldados se les decían nazi, pero nazis, se los calificó como nazis a las personas que seguían la ideología de Adolf Hitler. Ellos eran, yo pensé que todos los alemanes, yo calculo que habían soldados quizás que estaban por temor y por esas cosas, ¿no? Ejecutaban las órdenes de este hombre.
el cual que tristemente, si fue así, ¿no? No se pudo arrepentir quizá de tanto mal, ¿no? Porque dicen, supuestamente hay un 90% de probabilidad de que este hombre se suicidó, porque dice que creo que antes de morir, creo que pidió que lo quemaran, encontraron una mandíbula de este hombre, una mandíbula y otra parte más de su cuerpo estaba todo quemado y después hicieron una, no recuerdo, no me sale la palabra, y dieron de que la mandíbula sí era de Adolf Hitler, así que bueno, ¿a qué voy con esto? Todo el mal que hizo, ¿no? Bueno, porque lo dice la Biblia, ¿no? Los homicidas no entrarán al reino de los cielos, dice. Pero bueno, me basaba en lo que es capítulo 6, versículo 12, versículo 2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y toda esa maldad, ¿no? Trabajando a través de los alemanes, ¿no? Fue algo tremendo porque la otra vuelta estuve viendo un documental más de todos los que había visto. Creo que se habían ido a Holanda también. En Holanda habían no me acuerdo si fue en Holanda o en Polonia, creo. Que también, en una parte también, en un país ahí cerca de Alemania también, habían tomado ese país y de ahí había judíos también y lo deportaron después para los centros de donde estaban todos, el centro donde los tenían a ellos ahí, los campos de concentración, ¿no? Y bueno, hay una historia, una historia de una chica que estaba leyendo también, de una judía, creo que se llaman las crónicas de... Ay, no recuerdo bien el nombre. De una chica también que murió, que estuvieron ocultos por un tiempo en una casa y día tras día lo que iba pasando ella iba anotando todo en un diario íntimo. No recuerdo el nombre, que era muy interesante. Así que bueno, tristemente se descubrió donde ellos estuvieron escondidos por un tiempo, fueron delatados y bueno, y terminaron en campo de concentración. Después recuperaron ese libro y de ahí, de ese diario íntimo, y bueno, y después de eso hicieron un libro, ¿no? En base a todo lo que estaba escrito. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? La maldad, ¿no? Yo calculo que el pueblo judío creyéndole a Dios, ¿no? Ahí se cumple la palabra, ¿no? Que ni lo presente, quizás por lo que estaban viviendo, ni la muerte, ¿no? Así que bueno, yo creo que los que murieron se fueron a la presencia de Dios, ¿no? Eran el pueblo de Dios, ¿no? La nación de Israel. Si bien los judíos salen de la tribu de Judá, ¿no? De ahí deriva el nombre judíos. Así que bueno, ahí tenemos evidencia de que la palabra de Dios se cumple. Lo que se está viendo ahora, ¿no? Lo que es cómo trabajan los demonios en la ideología de género, los demonios cómo trabajan en legalizar el aborto, cómo trabajan también en lo que es el Vaticano, en lo que